Mire, nosotros tenemos con nosotros aquí el periodista nicaragüense Miguel Suárez. Él nos va a hablar sobre la pandemia en Nicaragua. Usted sabe que nosotros hemos estado recibiendo muchas informaciones sobre Nicaragua, que ha aumentado, que han salido algunos médicos, pero vamos a escuchar desde la voz de los nicaragüenses qué está pasando en Nicaragua. Miguel, ¿está abierto el micrófono? Sí. Muchas gracias por la oportunidad que me estás dando, ¿verdad? Necesitaba conversar con ustedes. Me imagino que hay mucha desinformación y esto se debe de aclarar. Hay que escuchar muchas versiones. Lastimosamente, los medios alternativos, así como nos permiten o nos dan la oportunidad de expresarnos, también nos permiten colocar cualquier tipo de contenido malicioso, sí, engañoso, en el cual pues es fácil la manipulación de la psicología. Estoy para atender a tus preguntas con mucho empeño. Sí, decía que en estos días nosotros estamos llevando, o sea, nosotros hemos estado dándole un seguimiento especial a casi todos los países, y países que como Nicaragua, que están siendo golpeados permanentemente por las corporaciones internacionales, por Estados Unidos, por la misma Europa, con el acerramiento de sanciones y demás, donde les dificulta conseguir los recursos para enfrentar la pandemia. Pero aún así veíamos que los números estaban muy bajos, pero ahora estamos viendo un repunte. ¿Qué es realmente, cuál es la explicación que tiene todo eso? Bueno, naturalmente sabemos que la COVID-19 se está viendo por etapas, y nuestro gobierno ha sido muy responsable en este tipo de situaciones, porque cuando teníamos el contagio importado se le daba seguimiento a las personas que entraban a nuestro país, donde hasta hace algunos meses se empezaron a regir algunas normas de acuerdo al comportamiento del virus. Sí. No poder limitar, y hemos visto que ha sido un error garrafal, los confinamientos masivos en otros países, la gente con mucha hambre, con desesperación, han habido saqueos, etcétera, cosas que en Nicaragua no han ocurrido. Sí. Pero a raíz de que evidentemente en algún momento iba a entrar el virus y se iba a dar lo llamado contagio comunitario, entonces aquí vienen los repuntes, pues el contagio comunitario no es más que una persona de un barrio le transmite el virus a toda su familia, a los que tuvo contacto, y el seguimiento que aquí el MINSA da es excelente. La verdad que aquí en Nicaragua la medicina es gratuita, vos tenés el acceso a ir a cualquier hospital público y se te atiende. Entonces, el repunte se ha dado, era de esperarse. Sin embargo, las cifras lo dicen, es un virus que en nuestro país está controlado, no es como muchos medios que obedecen a las mismas corporaciones que vos mencionabas, sí, han apuntado. Por ejemplo, te puedo decir, hasta el día de hoy Nicaragua contabiliza 1.464 casos positivos. De esos 1.464, 55 personas han fallecido. 456 son los casos activos. Y se han recuperado en este país, gracias a su sistema de salud, 953 personas. Wow. Entonces, si vos te vas estadísticamente a lo que ocurre en otros países con sistemas privatizados totalmente capitalistas, en Nicaragua se ha hecho un gran trabajo contra el COVID. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos la oposición más nefasta en la historia de los países centroamericanos. Una oposición que se vale de cualquier circunstancia para atacar al gobierno y que tiene financiamiento internacional, y que mediante ese financiamiento internacional ellos logran hacer campañas masivas mediáticas, logran hacer campañas masivas tanto a nivel de medios tradicionales como radio, televisión, periódicos, como también en las redes sociales. Entonces, puedo decir,
con honestidad que el gobierno ha sido muy responsable. Imagínate, para reportar los casos de COVID, si vos estás en un barrio de Nicaragua, hay una línea habilitada que es el 132, directa y gratuita. Y vos podés decir, Pedro, mi vecino de al lado, tiene COVID o síntomas, lo escucho toser, escucho que tiene fiebre. Inmediatamente se presenta una ambulancia de un hospital, el más cercano que queda, a esa localidad, a ese barrio, a esa comunidad, y se empieza a dar un seguimiento responsable, porque no podés saturar los hospitales de personas que solamente te presentan síntomas. Pero esta gente lo que quiere es que se saturen los hospitales, el sistema de salud colapse y culpar de hecho al gobierno de Nicaragua. Ellos hablan de que Nicaragua es el primer país latinoamericano que tiene que está recibiendo la medicina de Rusia, que ha estado dando muy buenos resultados en Rusia. Se están implementando todo eso, es una medicina asequible a la comunidad. Bueno, se habla de un sistema de salud gratuito, pero ¿puede la gente acceder a esa medicina? Bueno, en realidad en Nicaragua lo que existe, y eso lo tenemos que aclarar, porque la gente a veces cae en la tendencia de el sentimiento. Lo que está ocurriendo se apasiona. Mira, nosotros todavía en Nicaragua no contamos con un medicamento exclusivo para COVID-19 proveniente de Rusia, pero sí contamos con una planta para la fabricación de vacunas antivirales, y en estas plantas las vacunas son gratuitas, y la campaña de vacunación en la que se vacunaron más de 2 millones de nicaragüenses nos permitió evidentemente tener inmunizada hasta cierto punto la población que podría presentar síntomas asociados al COVID. Por ejemplo, la famosa gripe aviar, las neumonías, están bastante controladas con estos medicamentos que son totalmente accesibles. Pero hay otros medicamentos como la interferón, como la citromicina, todo lo que está utilizándose a nivel mundial y que lo tenés que comprar. En Nicaragua se te da la dosis indicada por los médicos en cada uno de los hospitales o centros de salud, porque el sistema es gratuito y es una atención comunitaria. ¿Cómo te explico? Nicaragua hasta el día de hoy tiene 77 hospitales. A raíz de que tomó el poder el gobierno actual, el gobierno revolucionario que dirige el comandante Daniel Ortega, se han construido cantidades de hospitales. 77 hospitales tenemos hasta el día de hoy, dotados con equipos modernos, 143 centros de salud, 5 centros especializados, 178 casas maternas en donde se brinda atención a mujeres prenatal y postnatal. Se han contratado, nosotros agarramos el gobierno, el Frente Sandinista agarró el gobierno en el 2007 con alrededor de unos 15.000, 16.000 trabajadores. Al día de hoy, personal médico, hay 36.679 para brindar una salud de calidad y con calidez humana. Contamos con 11.732 camas para hospitalización general, 562 camas de cuidados intensivos, 449 ventiladores, de los cuales se están utilizando 99, porque son los casos que están requiriendo ventiladores y que son personas afectadas con COVID-19. Tenemos 959 monitores de signos vitales, 574 succionadores, 546 máquinas de hemodiálisis, un acelerador lineal importantísimo para tratar el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, etcétera. Tenemos 82 laboratorios clínicos, 14 laboratorios epidemiólogos, plantas para la fabricación de vacunas, ya te explicaba, una planta rusa, que es un hermanamiento con Rusia entre Nicaragua, 1 y 8 nuevos hospitales construidos. En estos momentos se están construyendo 8 nuevos hospitales simultáneamente. Entonces, esto te quiere decir que somos uno de los países que invertimos más del 22% del Producto Interno Bruto en Nicaragua, o del presupuesto general, perdón, en Nicaragua en salud.
Eso es importantísimo. Pero como te digo, tenemos detractores, pues, y estos detractores están inclusive dentro de la misma institución, el Ministerio de Salud. Muchos son políticos de bata blanca, sí. O sea, son médicos que aprovechan las circunstancias para ser políticos. Yo te puedo decir, aquí se ha estado hablando de despidos masivos de médicos. Sí, páralo ahí, Miguel, páralo ahí, para que me dé la explicación correcta. Déjame darle entrada a nuestro compañero de cabina. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Luisa? Muy buenas noches a toda la gente, a todo el auditorio que nos permite estar con ustedes, y gracias al compañero de Nicaragua que nos está dando luz respecto a la situación del COVID allá en su país. Buenas noches. Sí, tenemos a Miguel Suárez con nosotros, él es periodista nicaragüense y está dando una explicación bien vasta sobre el sistema de salud y por qué en Nicaragua no está pasando lo que está pasando, bueno, lo que está pasando en Brasil. Pero estamos ahí, llegamos a la pregunta de aquella noticia que ha salido en los medios diciendo que en medio de la pandemia el gobierno de Nicaragua ha estado despidiendo médicos. Y vamos a esa pregunta con Miguel. Miguel, dele continuidad a la pregunta. Miguel. Bien, entonces sí. Con respecto a esta situación, sí, le escucho. Sí. No, diciendo que qué pasó diciéndole qué pasó con los médicos, de la propaganda que hay despido masivo de médicos. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, en realidad aquí en Nicaragua, como te decía, hay una manipulación increíble mediáticamente. Pero en cuanto a este tema de lo que es el despido masivo, porque usan ese término, sí, despido masivo de médicos, y los catalogan como la supereminencia científica y de los mejores. Bueno, en Nicaragua lo que se está dando ahorita es una segunda ola de un intento de golpe de Estado. El primer intento se dio en el año 2018. Actualmente se está dando otro intento. Y en este momento, el tema principal que se está utilizando es la COVID-19. Y aquí están inmersos personas de bata blanca, médicos, que son políticos y que están en el sistema de salud desde 1990 hasta nuestros días. Te hablo de gente que fue contratada por la derecha cuando el sistema de salud en Nicaragua era privatizada, cuando vos tenías que llevar a un hospital público hasta la aguja, hasta el hilo con el que iban a suturarle una herida de una cirugía a un paciente, a un familiar. Entonces esta gente es viciada, gente que hasta el día de hoy, te puedo decir con toda seguridad, lograron en el sistema neoliberal tener sus clínicas privadas y mantener sus puestos de trabajo en los hospitales públicos, ya con el sistema desprivatizado que mantiene el gobierno del presidente Daniel Ortega. Ellos, es decir, tienen su clínica privada y atienden en el hospital un turno de 4 o 6 horas y luego se van a su clínica privada. Remiten a los pacientes que consideran poder sacarles dinero, que tienen capacidad económica, a sus clínicas privadas, y a los otros les recetan de manera informal cuestiones del sistema público. Entonces, no existen tales despidos. Si se han despedido 3 o 4 médicos que están desestabilizando el sistema de salud desde adentro, que emiten opiniones sin tener autorización y que inventan cifras. Aquí nos inventaron cifras de muertos en el 2018, gente que después desmintió sus muertes. A este momento de la COVID-19, ellos tienen un equipo trabajando que le llaman Observatorio Ciudadano, que no son más que médicos y resentidos políticos, militantes del Partido Liberal Constitucionalista, del Partido Ciudadano por la Libertad, del partido, un movimiento llamado Renovador Sandinista. Son militantes, ellos no son ni azul y blanco, ni son médicos de amor a Nicaragua, como lo quieran llamar, o como se quieran ver a nivel mundial. Este tipo sería mal. ¿Para qué? Para que el ciudadano lleve la referencia de que es el sistema como tal el que está ejecutando mal la atención a la gente, cuando aquí hasta cansancio se ha dicho que la población se le debe atender con calidad y calidez. Entonces, estos médicos
no son más que políticos activos de una oposición fracasada, de cualquier circunstancia, inclusive una pandemia que no está dando a Nicaragua y que no es un invento del gobierno de Nicaragua, sino que es algo a nivel mundial para obtener réditos políticos. Entonces sí hay despidos, se ha despedido a aquel médico que no llega a laborar porque tiene que ir a atender a su clínica, si hay despidos, se ha despedido a un médico de que le responde a su ministro, le cuestiona a su ministro, al personal que tiene a cargo, muchos, en este caso anestesiólogos, enfermeros, lo humillan, médicos que en el 2018 le llamaban sapo a un enfermero auxiliar, le llamaban a un asistente de salud sapo, en referencia a su ideología política. Y eso, yo te lo juro, que si vos tenés un empleado y te falta el respeto a vos, como empresario o como dirigente subordinado, vos vas a aplicar la ley. Sin embargo, aquí en Nicaragua, por la estabilidad laboral, estos cánceres llamados médicos que pasaron lucrándose del sistema público actualmente y de un sistema de salud gratuito, no se despedían. Pero llegó el momento de que la gota derramó, la gota del vaso de agua se derramó y eso ocurrió. Entonces, ¿cómo funciona el intento de golpe? Se despidieron a 4, no más. Entonces viene la cadena de los siguientes, que son militantes de esos otros partidos, los simpatizantes, y empiezan a poner su renuncia. ¿Qué pretenden con esto? Pretenden decir que los hospitales se están quedando sin médicos, que la gente reaccione y provocar una histeria colectiva. Imagínate que aquí te dice descaradamente los líderes de oposición: no vayan a los hospitales públicos. ¿Y dónde va a ir una persona pobre que no tiene para irse a hacer un test, para irse a hacer para internarse en un hospital donde, como el Vivian Pelas de Nicaragua, donde te cuesta $600 solo darte acetaminofén, acitromicina, todas las pastillas que te da regalado el sistema de salud? Es imposible. Aquí hay preguntas grandes que nos han hecho y dicen: ¿por qué no hay cuarentena? Bueno, nosotros somos un país que tenemos aquí realmente una economía informal, somos un país pobre y que evidentemente la gente vive del día a día, y vos no le vas a pedir a un taxista que se gana el sustento de su hogar con lo que a diario gana que se vaya a cuarentena. Y se cuarentena la gente, nadie va a salir y él no va a tener el sustento. No le vas a pedir a la dueña de un tramo en el mercado oriental, donde vende fruta, verdura, que se vaya a cuarentena. Aquí lo que hemos hecho es llevar de manera paralela una secuencia de atención en cuanto a las explicaciones que se dan, ¿verdad? Las campañas masivas sobre los métodos preventivos, y al mismo tiempo mantener una economía normalizada, pues donde el dinero la gente le pueda llevar a sus hogares. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para Miguel? Sí, tengo una pregunta porque estoy viendo los datos que está entregando la Organización Mundial de la Salud con el caso del COVID. Nicaragua tiene 1.464 casos con 55 fallecidos. Pero estoy también checando la página del Observatorio Ciudadano Independiente, que estaba reportando que en Nicaragua había 4.217 contagiados, que es 3 veces más el número que dan oficialmente, y que había 980 fallecidos para fecha de hace una semana atrás, del día 3. ¿Quiénes son los del Observatorio Ciudadano Independiente? ¿A quién pertenecen? ¿Es algún ente de gobierno, o son del partido de la oposición, o es alguna organización sin fines de lucro que es financiada con dinero extranjero? ¿Quién es el Observatorio Ciudadano? Porque los números difieren completamente del número oficial que da el gobierno de Nicaragua. ¿Escuchó, Miguel? Miguel. Sí, perfectamente, le escuché, Fernando. Realmente Observatorio Ciudadano en Nicaragua se compone, tiene varios componentes. Entre ellos te puedo decir que están médicos que han sido todo el tiempo médicos privados que trabajan en hospitales del gran capital nicaragüense y que han sido adversos a la política de la salud pública, que han sido adversos, por lo tanto, al gobierno revolucionario del presidente Daniel Ortega. También hay médicos resentidos como estos que te explicaba, atienden mal a la población, no cumplen sus horarios laborales, entonces obviamente se han alineado a este famoso
Observatorio Ciudadano. Y el otro componente fundamental del Observatorio Ciudadano es que también están inmersos dirigentes políticos que van a Washington, que piden agresiones contra Nicaragua, y entre ellos te puedo mencionar a Juan Sebastián Chamorro, a Félix Maradiaga, sí, los eternos de la oposición. La misma gente, si me escuchan. La misma gente de la oposición. No. Digo, estamos escuchando, Miguel. Digo, usted me ¿Están escuchando? Sí, sí. La misma gente de la oposición, de siempre, en todos lugares. Mira, esa lectura que tú estás dando, Miguel, sobre el comportamiento de los médicos, eso pasa en República Dominicana. Yo soy dominicana. En República Dominicana pasa lo mismo. Los médicos que van al sector privado, que tienen su clínica, van al hospital público, pasan por allí. Los hospitales nuestros no tienen nada, ni una gasa, ni tienen nada, totalmente pelado. Allí no hay nada que buscar en los hospitales. Entonces los médicos pasan por allí para recolectar a sus pacientes. Les dicen, mira, aquí no hay nada, tú tienes todo, comprarlo todo aquí, pero si tú quieres una mejor atención, pasa por mi clínica. Y de ahí el paciente se convierte en un cliente del médico, pero en su clínica. O sea, es lo mismo, tú estás describiendo totalmente la misma situación que vivimos allá. La diferencia es que allá no hay gobierno. Esa es la diferencia, que no hay gobierno. Porque no hay gobierno que le interese el bienestar de la comunidad. Eso es lo que pasa allá. Entonces esa misma gente hace lo mismo. Por eso, y con la idea de provocar, porque ellos han estado llamando la atención a la población de que Nicaragua está en una emergencia humanitaria, que necesita una atención humanitaria, pero de la forma humanitaria que ellos ven la atención, como han querido entrar a Venezuela, como han querido entrar a otros lugares. Ellos están interesados en entrar también con ayuda humanitaria, porque Nicaragua todo se está cayendo, producto de esa gran crisis que tiene de números, y han puesto en duda los resultados, la contabilización del gobierno como tal. Pero me gustaría también, Miguel, que me dijera sobre el problema de la crisis o no crisis, la situación que se presentó con la frontera con... Ay, se me olvidó. ¿Cómo llama este país que está con ustedes frontera? Que cerró Costa Rica, que cerró de manera unilateral y que no le informó sobre eso. ¿Cómo se ha ido manejando esa situación? Bueno, aquí tenés que ver muchas circunstancias. Mira, estamos en Centroamérica y Nicaragua, su posición geográfica está rodeada de países que son serviles a los intereses especialmente de el imperio norteamericano. Sí. En este caso Costa Rica no es la excepción, lo ha hecho desde su política y diplomacia a nivel internacional, desde la Organización de Estados Americanos, y ellos recibieron una orden desde Washington de asfixiar la economía nicaragüense. La mayoría del transporte internacional que circula en Centroamérica pasa por Nicaragua. Y las mejores vías a nivel de Centroamérica y el quinto lugar a nivel latinoamericano lo ocupa Nicaragua en vías, en redes viales. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El presidente de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado, atendiendo a la orden que le dieron desde la Embajada de Estados Unidos, realizó el cierre de la frontera, aduciendo que Nicaragua le estaba exportando casos de COVID-19. Pero es que esto es irónico. El país de Costa Rica es el que hasta hace un mes tenía muchos más casos que Nicaragua. Es donde ya lleva casi 2 meses con los mismos 10 muertos. Hasta hace poco reportaron un muerto, eran 11, ese muerto lo reportaron post-mortem con el caso positivo de COVID. Ni siquiera fue en el momento que se dieron cuenta que era COVID, sino hasta el tiempo. Imagínate la cantidad de contactos que tuvieron esas personas, que la velaron, la enterraron, hicieron todo lo que culturalmente acostumbran aquí con un féretro en la región centroamericana. Entonces ellos cierran la frontera, nos paralizan el transporte internacional, y en la frontera sur, que es exactamente donde queda ubicado Costa Rica en nuestro país,
que es donde entra la mayor cantidad de transporte internacional, sí, nos provocaron un problema, porque efectivamente habían casos de COVID-19, pero eran casos de salvadoreños, de panameños, de hondureños, inclusive que venían manejando. Y esta gente le negó el derecho de atención a salud en su sistema en Costa Rica, sí, y los expulsaron para Nicaragua, en donde el gobierno de Nicaragua les brindó atención en salud a esta gente. Y de manera recíproca, evidentemente, porque quiero decirte, entrada a Costa Rica no había, pero salida de Costa Rica el transporte se mantenía. Pero de manera que hizo el gobierno de Nicaragua, sí, en cerrar la frontera, sino que fueron por transportistas que ya no tenían roce, que atravesaron su furgón. Parece que obviamente no impiden el paso, y al final tuvieron que y se abrió la frontera, ya está de manera normal el transporte internacional de todos los países centroamericanos está circulando de manera normal. Fernando, ¿tienes otra pregunta para Miguel? No, es que es muy interesante ver cómo los medios de comunicación realmente realizan propaganda negativa o positiva, sí, dependiendo al país en el que se encuentran y si es país aliado del imperio, porque estamos viendo cómo comienzan a achacar lo supuestamente malo que son los servicios sanitarios en los países que no están alineados. Se habla de Cuba, se habla de Venezuela, se habla de Nicaragua, como antes, hace años atrás, se hablaba de Ecuador cuando estaba Correa. Ya llegando un presidente que es aliado del gran poder, inmediatamente cambia la propaganda hacia los medios, y los medios realmente replican lo que les importa a las gentes que se encuentran en ese momento en el poder. Pero interesante, qué bueno que nos estás diciendo quiénes forman el Observatorio Ciudadano, que el ciudadano no tiene nada, realmente son prominentes profesionistas que han venido acá a los Estados Unidos a hacer un trabajo, que piden ayuda. Son los que piden ayuda, son los pequeños Guaidó, más que centroamericanos. Sí. Otra cosa que es bueno resaltar a la audiencia nuestra es que la población nicaragüense, más de 6 millones y algo de personas, si no me equivoco, Miguel, más o menos la población es de 6 millones y algo de personas. Sí, así, efectivamente. O sea que es un país pequeño. ¿Y cuál es la mayor producción? O sea, ¿de qué viven los nicaragüenses? ¿De qué realmente viven los nicaragüenses? Miguel. Miguel, ¿estás escuchando? No sé si me responde, No, te perdiste ahí cuando le estoy preguntando de qué realmente, cuál es la mayor producción, de qué viven los nicaragüenses, especialmente. Parece que hay problema de conexión, porque se oye mucha gente detrás en el background. Miguel, ¿me está escuchando? Bueno, ahora sí ya te entendí. Ya te escuché bien. Okay. Me estás preguntando de qué viven los nicaragüenses. Sí, ¿cuál es la principal fuente de producción nicaragüense, de sobrevivencia? Mira, nosotros somos un país netamente productivo. En el caso de la agricultura y la ganadería son las principales fuentes de ingreso de nuestro país. Y de la agricultura, pues del frijol, del maíz, la carne de res, efectivamente, es una de las mejores calidades a nivel latinoamericano, y que se exporta en grandes cantidades a Estados Unidos, a Brasil, ahora a China, Taiwán, a muchos mercados. Sí. También pues nos hemos caracterizado por ser un país que
de diversidad, vivimos de una diversidad, tenemos una pequeña agroindustria, somos un país que hay mucho empleo generado de la maquila, que es las llamadas zonas francas que vienen a nuestro país y producen cantidades de ropa, calzado, etcétera. Pero sí, las fuentes principales de ingresos en nuestro país son lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Después tenemos otros rubros que han venido creciendo a raíz del financiamiento que han obtenido las pequeñas y medianas empresas en Nicaragua. Por ejemplo, te puedo hablar de la pesca artesanal, que ha ido aumentando su volumen de exportación. También tenemos ciertas actividades que en nuestro país hasta hoy se están dando. Por ejemplo, te hablo de al aumentar la capacidad energética, la gente ha optado por instalar pequeños negocios en los que ellos mismos venden productos como pollo, la misma carne de cerdo. Yo te hablo de gente que tiene su granja, ¿verdad? Ellos mismos la destazan y están en el campo, y luego esa carne traslada a la ciudad y en la ciudad se vende. Es decir, nosotros tenemos lo más importante que Nicaragua tiene es que produce lo que consume en su mayoría, a excepción de los derivados del petróleo. Bueno, Miguel, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias. No sé si Fernando tiene algo que decirte. Fernando, terminamos aquí entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, ¿no? Agradecerte, Miguel, y esperemos que no sea la primera vez que quede abierto este puente de comunicación para que próximamente estemos contigo y nos actualices los datos, porque comienza a lanzar más la ola, hay más casos de infecciones, y como siempre, los medios de comunicación, como bien lo dijiste, de los grandes intereses, tratan de menoscabar la realidad de lo que sucede en los países que no son alineados. Muchísimas gracias, y nos comunicamos más adelante para que sigamos dando a conocer la realidad de nuestro pueblo desde los actores directos. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros, por el tiempo que ha invertido en Información al Desnudo. Estuvimos conversando. Gracias a ustedes por la oportunidad, y estamos para atenderles al llamado. Gracias a ti. Bueno, estuvimos conversando con Miguel Suárez, nicaragüense, periodista nicaragüense, que nos dio una información bien vasta, ¿verdad, Fernando? Bien elocuente de lo que pasa en Nicaragua.